Ok, entonces vamos a comenzar a hablar un poco de sepsis, shock séptico. Por qué es importante saber sepsis, no? Y quizás yo siempre me he preguntado, porque ustedes ven esto en nosografía en tercer año, siendo una patología que tienen que tener un poco más de conocimiento sobre otras cosas para adentrarse, porque quizás es algo un poco más complejo, algo que ustedes no van a saber manejar de entrada, porque es mucho de tratamiento, es mucho de diagnóstico de ciertas cosas que estando en tercer año ustedes no han visto. Sin embargo, bueno, todo paciente tiene, todo médico o todo profesional de la salud debe saber de sepsis porque es una patología que causa demasiadas muertes a nivel mundial, tanto así que, bueno, tiene su propio día de celebración, hacen, o sea, de celebración de reconocimiento del Día Internacional de la lucha contra la sepsis porque causa demasiados fallecimientos y hay que hacer un, un reconocimiento y una concientización en relación a esto. Entonces, piensa que más de 750.000 casos de sepsis se producen al año en Estados Unidos, de una incidencia incluso de mortalidad parecida o superior hasta los infartos de agudo de miocardio. Fíjense que para este año hubo igual cantidad de causas o cantidad de mortalidad igual de sepsis a infarto agudo de miocardio, muy por encima de lo que son los cánceres de colon, de mama, de VIH. Entonces, es una patología que hay que tenerle mucho cuidado y que cuando nosotros instauramos y decimos que un paciente tiene sepsis, no podemos tomarnos a la ligera. Y lo menciono porque hay muchos médicos que así como mencionan a la ligera fiebre de origen desconocido, también mencionan a la ligera, no, este paciente tiene sepsis solamente por tener glóbulos blancos elevados, cosas así. Y ese realmente no es el criterio. Fíjense que, claro, ya no se denomina así. Esto es del anuario de mortalidad de Venezuela para el año 2012, donde estaba dentro de la causa número 17 de muertes, pero ya no se llama septicemia, se llama sepsis, ¿no? Y generalmente, a pesar de que no, digamos, no se encuentra dentro de las primeras causas, como vieron en ese anuario de mortalidad, las enfermedades infecciosas, sea cual sea el contexto de la enfermedad infecciosa, son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Incluso se estima que probablemente para dentro de varios años sobrepasen las causas de enfermedades, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que siempre desde hace muchos años sigue siendo la primera causa de mortalidad. Entonces sí, efectivamente hay que tomarla bastante en cuenta. Fíjense que para 1980 se decía que cualquier infección era igual a sepsis o una infección, y esa sepsis se podía denominar también bacteriemia, o sea, que había como bacterias en sangre y eso era igual a sepsis, igual a infección. Sin embargo, posteriormente eso se modifica y en 1992 sale por primera vez unos criterios que fueron utilizados durante muchos años, que es el SIRS o el SRIS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que básicamente durante muchísimos años fueron los criterios diagnósticos de sepsis, que todo paciente que tenía esos criterios, bueno, ya yo puedo decir que ese paciente tenía sepsis. También establecieron el diagnóstico de sepsis severa, de síndrome séptico, de septicemia, como ya vimos también que en algún momento se llamó. Sin embargo, posteriormente sale lo que fue la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en el 2016 y lo establece como una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Y esa definición, como base, es lo que se mantiene todavía hasta la actualidad, a pesar de que también ha sido modificada. Es la primera vez que asumimos que primero debe ser infeccioso y segundo, tiene que haber una respuesta anómala o exagerada o inadecuada del huésped a la infección. ¿Por qué? Porque yo tengo
una infección de cualquier tipo, por ejemplo un dengue, y yo porque tenga dengue no voy a tener sepsis, ¿no? O yo porque tenga influenza no voy a tener sepsis, o porque tenga una infección de orina no voy a tener sepsis. Si hay la infección, pero además hay esa respuesta anómala o esa respuesta exagerada, inadecuada del huésped a esa infección, ahí pudiera, y ya esa infección genera compromiso multiorgánico, que es lo que después eh, se añade a esta definición. Si ya después hay un compromiso multiorgánico, ya lo definimos como sepsis. En el CIRS estaban estos diagnósticos, no me voy a meter con eso porque eso ya no se usa. Y como dijimos entonces, aquí no lo tengo, pero ya debemos, o sea, actualmente para definir sepsis debemos considerar que debe haber tres cosas, ¿no? Uno, una infección. Dos, una respuesta exagerada, inadecuada del huésped a esa infección. Y tres, un compromiso multiorgánico. Si yo no tengo esos tres elementos, yo no tengo sepsis. Porque yo puedo tener dos elementos, por ejemplo, vamos a poner el caso del dengue. El paciente tiene dengue porque tiene una infección, tiene una respuesta disregulada a esa infección, porque, por ejemplo, la trombocitopenia en el dengue es un proceso inflamatorio, un proceso inmunológico, entonces hay una respuesta disregulada a esa infección, pero no tengo compromiso multiorgánico, entonces evidentemente no tengo sepsis. Pero diga, como dijimos, si están esos tres elementos, sí establecemos el diagnóstico. En el caso del shock séptico, entonces ya hay como un grupo de pacientes dentro de la sepsis que en aquel caso, ya aquí van a haber patologías o alteraciones subyacentes circulatorias, celulares o metabólicas que van a aumentar la mortalidad de ese paciente. Y hay dos criterios. Uno, la presión arterial media menor a 65, que ya eso lo define como shock, y por lo tanto necesita vasopresores porque no respondió a los fluidos. Y dos, el lactato, que el lactato básicamente es una señal de que la persona está desempeñando en ese momento un metabolismo anaerobio porque hay ausencia de oxígeno en los tejidos. Y eso, por lo tanto, es una señal de hipoperfusión. Recuerden que si yo tengo un adecuado aporte de oxígeno a las células y a mis tejidos, yo desarrollo un metabolismo aerobio por el ciclo de Krebs. Pero si no hay oxígeno, tengo que, juro, generar energía y la genero por el metabolismo anaerobio. Y ese metabolismo anaerobio me va a generar lactato. Y ese lactato es lo que yo voy a medir. Si un paciente tiene el lactato elevado, eso me habla de hipoperfusión. Entonces, fíjense, los criterios, presión arterial media de 65 o menos, ya esa presión arterial media va a necesitar vasopresores a pesar de una adecuada resucitación con líquidos y el lactato sérico mayor de 2. Ya con esos tres defino shock sepsis. No existen otros contextos del paciente con sepsis. O el paciente tiene sepsis o tiene shock sepsis. No hay otro contexto. No hay sepsis grave, no hay septicemia, no hay otra cosa. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, vamos, no voy a quizás adentrarme tanto en esto, pero en líneas generales existen cuatro elementos que vamos a tener alteraciones endoteliales de la microcirculación, celulares y moleculares y una disfunción metabólica. Hablando de cada una de ellas, fíjense que, bueno, entre las alteraciones endoteliales, moleculares y celulares, va a haber un aumento de esa respuesta de adhesión leucocitaria por aumento en las interleuquinas y un estado procoagulante iniciado principalmente por la interleuquina 6, que es la principal interleuquina proinflamatoria. ¿A qué va a llevar esto? Bueno, a que los vasos sean más permeables y por lo tanto al ser más permeables, generalmente vamos a tener mayor respuesta inmunológica en esos lugares y el estado procoagulante me va a llevar a trombosis o incluso, en dado caso que pudiera generar más bien lo contrario, hasta hemorragia. O sea, es un estado que puede llevarme tanto a una patología procoagulante o una patología hemorrágica. A su vez, dentro de las alteraciones endoteliales y moleculares, ocurre vasodilatación y
por el aumento del óxido nítrico y eso me va a llevar a hipotensión arterial, a infarto renal aguda. Y también va a haber una pérdida de la función de barrera de la membrana celular y por lo tanto eso me va a generar diferentes problemas a nivel general. Por ejemplo, a nivel pulmonar me pueden generar síndrome de estrés respiratorio porque va a haber extravasación o inflamaciones de intersticio y salida de líquido hacia el intersticio, hacia el alveolo, donde no debería haber. A nivel intestinal me puede generar translocación bacteriana y a nivel tisular también puede generar edema y extravasación de otras sustancias. En la alteración de la microcirculación puede haber obstrucción de la luz de los pequeños vasos, puede llevar a esta coagulación intravascular diseminada y también lo que es la presión del factor tisular. Y por último, que incluso es una de las alteraciones principales que se ven en sepsis, que es el daño mitocondrial. Y ese daño mitocondrial es el que eventualmente a nivel celular ocurre el daño mitocondrial, pero a nivel del órgano, entonces va a ocurrir una falla orgánica, y si son varios órganos, una falla multiorgánica, y eso va a generar también alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas, creando un estado hipercatabólico y produciendo un síndrome de desgaste orgánico, con caquexia del paciente, anorexia, etc. Generalmente la sepsis a nivel mundial está descrito que está generada por principalmente microorganismos gram positivos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto gram positivos como estafilococcus aureus negativo y estafilococcus aureus. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que el aumento en los aislamientos hemocultivos de gram negativos, como E. coli, como Klebsiella, Enterococcus, Pseudomonas, ha ido aumentando. Entonces, actualmente se considera que los gram negativos pudieran ser la principal causa de sepsis si son resistentes. Aunque obviamente todo va a depender del foco. Si tengo un paciente con un foco infeccioso, em, eh, digamos, de piel y partes blandas, no voy a pensar en gram negativos primero, lo más probable es que son gram positivos. Pero si tengo un foco infeccioso intraabdominal, sí, evidentemente la causa más probable va a ser gram negativo. Y no solo la sepsis es causada por bacterias, también puede ser causada por virus. Por ejemplo, lo vimos con el SARS-CoV-2, cuando el paciente tenía el síndrome de estrés respiratorio, que ameritaba intubación, que ameritaba UCI, que ya le fallaba el oxígeno, eso era una sepsis. Tienes un proceso infeccioso, tienes una respuesta inflamatoria desregulada con la tormenta de citoquinas y además tienes una falla multiorgánica. Entonces, tienes la definición de sepsis y definitivamente eso era una sepsis, el mayor ejemplo que hemos tenido de sepsis viral. Y otros virus también lo pueden generar. También incluso lo pueden generar parásitos, aunque no es frecuente, y también lo pueden generar hongos, tampoco es frecuente. Principalmente las causas infecciosas es bacteriana. Ahora, la sepsis puede ser generada por una causa no infecciosa. Evidentemente no, porque ya establecimos que para que debe haber sepsis debe haber una infección, entonces no puede haber sepsis no infecciosa. Estos son los criterios de SIRS que utilizaban antes, fíjense que era muy general, era, por ejemplo, fiebre, taquipnea, alteración del estado mental, frecuencia cardíaca, leucocitosis o leucopenia, pueda tener trombocitopenia, hipoxemia, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué sucedía? Que estos síntomas o estas manifestaciones podían ser secundarias también a otras patologías. Por ejemplo, un paciente que tenía un tromboembolismo pulmonar puede estar con fiebre, puede tener frecuencia cardíaca elevada, taquipneico, alteración del estado mental, puede tener leucocitosis, elevación de la PCR, incluso puede llegar a tener hipotensión e hipoxemia, y no tiene nada que ver con causas infecciosas. Y así muchas otras patologías. Entonces, como era algo muy inespecífico, se trató de buscar otros criterios diagnósticos que me pudieran ayudar a evidenciar cuáles eran esas causas o tener mejor, eh, digamos, sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de sepsis. Que si yo lo uso y tiene alterado esos criterios, entonces definitivamente tengo que pensar en sepsis y no en causas no infecciosas. De ahí entonces donde salen dos elementos, que es el Quick SOFA y el SOFO. Quick SOFA es también llamado QSOFA,
digamos, es una escala que permite determinar de manera fácil y sencilla la sospecha de sepsis. Y esto siempre tiene que ser bajo el contexto de un paciente con infección. Si el paciente tiene infección y además tiene el estado mental alterado, tiene que está definido como un Glasgow menor de 13 puntos, tiene además la frecuencia respiratoria mayor de 22 y la presión arterial sistólica menos de 100, yo tengo que sospechar que ese paciente puede tener sepsis. Pero ¿qué es lo que sucede? Que bueno, por ejemplo, un paciente que tiene un SB y desarrolla una flebitis, él puede tener Glasgow menos de 13 puntos. Y por alteración central puede tener también aumento de la frecuencia respiratoria. Y eso no me lo hace no hace que tenga sepsis o no hace que tenga que sospechar sepsis. Entonces, esta escala ya se ha ido, ya está medio en desuso y ya actualmente se utilizan otras escalas como la escala de News y la escala de Muse que nos permiten quizás cribar un poco mejor esa sospecha de sepsis porque también toman elementos clínicos. Esta es la escala de News, por ejemplo. Fíjense que aquí tenemos la saturación de oxígeno, la presión sistólica, el pulso, el nivel de conciencia, la temperatura, y cada uno de estos elementos le va a añadir un puntaje. Y generalmente, si tiene más de 5 puntos, bueno, yo considero que este paciente, y en el contexto de un proceso infeccioso, yo pudiera sospechar de sepsis. Ahora, Em, ya, ok, ya. No, ajá. Entonces, este paciente que, vamos a irme para acá. Entonces, eso es para sospechar sepsis, pero no para diagnosticar sepsis. Entonces, ¿cómo la diagnostico? Bueno, una vez que la sospecho, yo tengo que hacer una serie de exámenes que me permitan pensar en que sí, efectivamente el paciente tenga sepsis. ¿Y cómo la diagnostico? Con esta escala que se llama escala de SOFA que, como ya dijimos, debe haber una infección, porque eso es lo que define sepsis, y debe haber 2 puntos en esa escala de SOFA. Fíjense con cuál es la escala. La escala tiene parámetros de respiración, coagulación, hígado, que es la bilirrubina, la cardiovascular, que es la presión arterial, sistema nervioso central y renal. Y cada uno tiene un parámetro del 0 al 4. Si alguno de estos factores está alterado, y me va añadiendo puntos y ya tiene 2 puntos, por ejemplo, que tenga la bilirrubina en 2 y la creatinina en 2, entonces ya allí tengo, y tiene el contexto del foco infeccioso, ya yo puedo pensar en que ese paciente ya puedo diagnosticar sepsis. Pero si fuese tan fácil, entonces como en medicina no todo es tan así, 2 más 2 son 4, no solo llega hasta ahí, porque entonces yo les puedo decir, y un paciente que tiene enfermedad renal, que tiene una creatinina de base de 4, ¿cómo hace? Si tiene 4 de creatinina y siempre entonces va a tener 3 puntos de SOFA. O un paciente que sufra de alguna patología de leucemia, que tenga las plaquetas bajas y tenga siempre menos de 100.000 plaquetas, entonces ya va a tener 2 puntos de SOFA por esa enfermedad. Entonces no. Por eso es que generalmente, normalmente uno toma en cuenta eh, estos elementos o estas patologías de base que me alteren estos elementos para yo decir, mira, este factor no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, si hay otra explicación que me altere alguno de estos elementos, por alguna patología de base, por ejemplo, o por alguna patología que esté sucediendo en el momento, yo no voy a tomar en cuenta ese criterio del software. Vuelvo y repito, por ejemplo, en el caso de que tenga dengue y el paciente tenga 80.000 plaquetas y tiene una infección, no voy a pensar en que tiene sepsis. Simplemente eso es parte natural del dengue. Ahora, si ese paciente con dengue empieza a elevar la creatinina, empieza a elevar la bilirrubina y se pone hipotenso, ahí sí puede tener sepsis. Es muy distinto. Entonces, siempre el paciente con sepsis, más allá de que existe una escala, esta escala yo debo tomarla siempre con pinzas y en el contexto de cada uno de los pacientes para yo poder aplicarlo. No es que todo paciente que tenga más de 2 puntos, independientemente del contexto, va a tener sepsis. Ya como dijimos, siempre deben recordar
que debe haber infección, que debe haber una respuesta desregulada y que debe haber falla multiorgánica. Un paciente con sepsis no va a estar tranquilamente sentado como estamos nosotros ahorita, y va a tener sepsis con una alteración. Por ejemplo, hace como 2 meses tuvo el caso de una paciente embarazada que le hicieron un procedimiento de un legrado uterino y probablemente por una reacción a la anestesia ella estando estable, empezó a alterarle los parámetros, empezó a elevar la creatinina, le llegó a 4, la bilirrubina también le elevó como a 10, las plaquetas le bajaron, elevó la procalcitonina, o sea, pareciera que tuviese una infección horrible, los glóbulos blancos le llegaron a 20.000 y ella estaba estable, totalmente estable, la paciente más tranquila que ustedes se puedan imaginar. Entonces, a pesar de que tenía todos los parámetros de laboratorios y de acuerdo a la escala de SOFA para pensar en sepsis, y que pudiésemos pensar que quizás tenía un proceso infeccioso, aunque nunca tuvo manifestaciones del mismo, no le planteamos sepsis nunca porque ella estaba clínicamente estable y un paciente clínicamente estable no va a tener sepsis. Entonces, fíjense que todos estos elementos siempre tenemos que tomarlos en cuenta para definir el diagnóstico. Una vez que ya decimos, bueno, este paciente tiene sepsis, le tengo que pedir los paraclínicos para eso. En este caso, la hematología completa, porque por las plaquetas nos ayudan al SOFA, la creatinina, la bilirrubina, la gasometría arterial para sacar la presión arterial de oxígeno, que es otro de los parámetros del SOFA. Debo hacerle hemocultivos al paciente, debo hacerle procalcitonina y lactato. Sin embargo, ya vamos a ver cómo vamos a buscar estos exámenes. Y estos laboratorios siempre deben ser, o sea, son como dependiendo del foco infeccioso que tenga el paciente, yo voy a solicitar otros laboratorios. Por ejemplo, un paciente que tenga tos y expectoración y una neumonía, y el foco sea la neumonía, yo le voy a hacer cultivo de esputo, porque obviamente no se lo voy a hacer a un paciente si la sepsis es urinaria. Si la sepsis es urinaria, le hago un cultivo de orina, y así sucesivamente, ¿no? Ok, bueno, esto no vamos a entrar. Ajá. Fíjense, y al final de cuentas, a pesar de que existe la escala de SOFA, como le mencioné, les dejo esta frase que me gusta mucho porque dice, la mejor herramienta para sepsis permanece entre la mente de los médicos, sospechando la infección y evaluando la función de cada órgano como el criterio que pueda hacer o pueda llevarnos hacia dilucidar la completa descripción de la enfermedad. Entonces, siempre, más allá de que el SOFA nos dé de que tengo una infección y de todo lo demás que hemos hablado, el criterio clínico y la sospecha clínica en el contexto de ese paciente es lo que más nos va a hacer el diagnóstico de sepsis. Como ya mencionamos, bueno, debe hacerse hemocultivos, marcadores serológicos como proteína C reactiva, procalcitonina, métodos de diagnóstico rápido. Los hemocultivos generalmente deben ser 6 hemocultivos, que equivalen a 2 sets. Cada set de hemocultivo debería ser 3 frascos y cada frasco generalmente debería tener al menos 20 o 30 cc en cada uno de los frascos. Eh, no voy a entrarme con esto para no ponerles o no ponerlo tan complicado, porque no es algo que ustedes deberían saber. La idea es que ustedes tengan como las nociones básicas ahorita de esto. Sin embargo, como ya le dije, de acuerdo a donde está el foco, yo debo pensar en cultivar. Si, por ejemplo, el de orina, un cultivo de orina, si es un catéter del catéter, si es de esputo si es una neumonía del esputo, etcétera, ¿no? Siempre pensar en ese examen particular de perineosterol. Entonces, siempre preguntarme, bueno, ¿tiene infección? ¿Es bacteriana? ¿Es por algún hongo? ¿Tiene algún grupo de riesgo? ¿O pertenece a algún grupo de riesgo este paciente? ¿Cuál es probablemente el agente causal? Conozco la sensibilidad del antimicrobiano a ese agente causal. Y siempre lo ideal en la primera hora es hacer lo que nosotros llamamos el bundle de la primera hora, ya lo vamos a discutir un poco. Y fíjense, bueno, lo que mencioné hace rato, que actualmente se considera que los gram negativos como E. coli son la principal causa de sepsis. En el 2011 salió este trabajo, que es como
terapia dirigida por metas en el tratamiento de la sepsis, que cambió realmente del doctor Rivers, que cambió la manera realmente en cómo vemos o cómo vemos y cómo evaluamos y cómo tratamos la sepsis. Y él simplemente diseñó como una estrategia, como ya su nombre lo dice, dirigida por metas, donde yo iba a hacer una serie de pasos, una serie de cosas en un tiempo determinado, que en su momento eran 6 horas, para poder compensar a este paciente y que no se me fuera a descompensar. Y demostró realmente este estudio que la mortalidad disminuía muchísimo si yo establecía esta serie de elementos todos al mismo tiempo para llegar a ese diagnóstico. Incluso, fíjense, cumpliendo esas medidas en 24 horas y cumpliéndolas en 6 horas, vemos como la mortalidad fue disminuyendo progresivamente, porque ya yo establecí que todo ese paquete que se llama bundle en inglés que es paquete, establecían esa serie de medidas, esa serie de paquetes, en esas 6 horas yo eso hacía que la mortalidad del paciente disminuyera. Actualmente incluso ya después de 6 horas se pasó a 3 horas y posteriormente a 1 hora, porque ya se sabe que en cada hora que pasa en sepsis de retraso, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, aumenta la mortalidad de ese paciente. Entonces, ¿qué debo hacer yo en el transcurso de esa primera hora donde yo diagnostico la sepsis? Bueno, debo medir los niveles de lactato, debo obtener los hemocultivos, porque siempre debo hacerle los hemocultivos al paciente, debo administrar antibióticos de amplio espectro, comenzar hidratación y añadir vasopresores. Entonces, si yo hago esta serie de medidas en esta primera hora, yo sé que a ese paciente yo voy a mejorar su mortalidad si la hago rápido y si no retraso este tipo de acción. Por lo tanto, vamos a suponer, bueno, el paciente hay que tomarle los hemocultivos. Y no, mire, el paciente el familiar ahorita va a ir a comprar los frascos de hemocultivo y los trae. Y eso va a tardar 2 horas, ¿no? O sea, yo de una vez le coloco el antibiótico. Cuando, obviamente, le coloco el antibiótico, va a disminuir el porcentaje de aislamiento de ese hemocultivo. Pero no puedo esperar un laboratorio a pasar el antibiótico que ya se ha demostrado que es una de las medidas que mayor disminuye la mortalidad en sepsis. Entonces, todo esto debo hacerlo en el transcurso de 1 hora, pero priorizando algunas cosas. ¿Qué va a ser siempre la prioridad? La hidratación y la terapia antibiótica de amplio espectro. Si es que pensamos en bacterias, ¿no? Obviamente. Entonces, ya dijimos que debemos medir el lactato porque es un marcador de hipoperfusión tisular. Otro marcador de hipoperfusión tisular que ha demostrado que incluso no es inferior al uso de lactato es simplemente el llenado capilar. Yo le hago el llenado capilar al paciente y si yo tengo una adecuada perfusión tisular, debería tener un llenado menor de 3 segundos. Si ese llenado se prolonga, entonces eso me habla de hipoperfusión tisular. Y siempre, o sea, saber diferenciar que, vamos a suponer que el paciente está con 160 de presión arterial, está hipotenso. Y en ese momento sí puede estar hipoperfundido. Pero una vez que yo mejore la presión arterial, no necesariamente va a mejorar la perfusión. Porque una cosa es que mejore esa presión central sistémica y otra cosa es que en el tejido esté llegando una adecuada fuente una adecuada riego sanguíneo, ¿no? Que es lo que me habla eventualmente de perfusión. Entonces, siempre debo saber o diferenciar que la perfusión no va de la mano con el estado hemodinámico del paciente si yo lo logro mejorar. También debo tomar hemocultivo. Lo ideal es tomar, como dijimos, 6, pero por lo menos 3. No me sirve uno. Deben ser de 3 lugares distintos. Antibiótico de amplio espectro, porque yo no sé qué microorganismo está causando. No, a pesar de que estos antibióticos están aquí, no es que siempre vamos a iniciar estos antibióticos. El antibiótico va a variar de acuerdo al foco de infección. No es igual tratar una neumonía, tratar una infección urinaria o una infección abdominal. Administramos los fluidos, si el paciente está hipotenso, si no mejora, administramos los vasopresores.
Fíjense lo que les mencionaba en relación al antibiótico, que básicamente es la principal medida. A medida que yo retraso la administración del antibiótico, la mortalidad va aumentando. Entonces, ¿qué es lo más importante? Iniciar el antibiótico de manera temprana. Y eso es que nunca se los olvide. No retrasen el tratamiento antibiótico en sepsis porque la mortalidad del paciente va a aumentar. Y también, bueno, si vamos a utilizar algún tipo de vasopresor, la norepinefrina siempre va a ser superior a la dopamina. No, no me voy a meter con eso porque tiene que ver con otra razón. Fíjense todos lo complicado que puede ser el diagnóstico y el tratamiento de sepsis en contextos de bajos recursos. Por ejemplo, el acceso a la salud, como ya vimos, si hay un retraso en la atención y en el diagnóstico y en el tratamiento, eso va a influir en la mortalidad y en los países más desarrollados ese retraso es mucho menor. Si hay patologías nutricionales, la resistencia antimicrobiana, la falta de estudios, la falta de elementos, de elementos diagnósticos, de elementos de tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la idea de ver sepsis aquí es concientizarlos, ver, que vean que es una patología compleja, que ustedes puedan sospecharlo, quizás no van a tratarlo directamente, pero sospecharlo y diagnosticarlo, saber cuándo realmente un paciente tiene sepsis o no y cuándo no la tiene. Y bueno, eventualmente, ya más adelante, van a ir afianzando y van a ir, digamos, complementando estos conocimientos que les brindé hoy para, digamos, un manejo más completo y certero de la sepsis. ¿No? Aquí yo pudiera pasar 2, 3, 4 horas hablando de sepsis, pero no es la idea porque la idea es que ustedes por lo menos sepan lo general y lo más importante que a estas alturas ustedes tienen que conocer y bueno, más adelante, a medida de eso que van obteniendo otros conocimientos, lo van reforzando. ¿Alguna duda? ¿Está ahí? Muchacho, ¿me escuchan? Ok, bueno, ya. Ok. Bueno, ahí sí, creo que no hay alguna duda, creo que la mayoría incluso no están conectados. Pero bueno, igual siempre a la orden, cualquier duda que tengan, me pueden escribir o comentar. No, no hay problema. Que tengan una feliz noche. Bueno, hasta luego.